El lado oscuro de Carlos Salinas de Gortari. ¿El poder corrompe? Hoy vamos a conocer la historia de una de las personas más poderosas e influyentes de México, un hombre con hambre de dominio que aplicó su autoridad y cambió para siempre la matriz de identidad del país. ¿Cómo fue que llegó al poder? ¿Qué sucedió la noche de la elección que lo puso al frente del país? ¿Cuál fue su plan de gobierno? ¿Qué sucedió con los actos de corrupción de su cuerpo político y sus propios familiares? ¿Fue el autor intelectual no solo de uno, sino de varias pérdidas de vida? ¿Tuvo que ver con la desaparición de una actriz famosa? Es momento de conocer a Carlos Salinas de Gortari, quien fue presidente de México entre 1988 y 1994, un periodo recordado por toda su comunidad como oscuro, violento y corrupto, no solo por sus reformas económicas y políticas, sino también por los numerosos escándalos y hechos que lo rodearon. Llegada a la presidencia. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Desde temprana edad mostró un fuerte interés por la política. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y continuó su formación en la Universidad de Harvard, donde obtuvo un doctorado en economía política y gobierno. Su carrera despegó rápidamente dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, donde ocupó diversos cargos antes de ser elegido como candidato presidencial. Antes de este momento seminal en su vida y en la de todo el país, se desempeñó en diversas posiciones dentro del gobierno. Esto incluyó la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde ganó notoriedad por sus habilidades técnicas y su capacidad para gestionar recursos y proyectos complejos. Su paso por esta secretaría fue clave para consolidar su imagen como un tecnócrata capaz y competente, lo que le abrió las puertas para ser el candidato presidencial del PRI en 1988. Las controversiales elecciones de 1988. Las elecciones presidenciales de 1988 fueron particularmente polémicas. Carlos Salinas de Gortari, como candidato del PRI, enfrentó a Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, y Manuel Cloutier, del Partido Acción Nacional. La jornada electoral estuvo marcada por denuncias de fraude y un hecho muy particular. El 6 de julio de 1988, fecha de las elecciones, se convirtió en un momento crucial en la historia política de México. La caída del sistema de conteo de votos en la Secretaría de Gobernación provocó sospechas generalizadas de manipulación electoral. Esta situación llevó a la famosa frase del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, quien declaró que se había caído el sistema. Esta expresión se convirtió en sinónimo de fraude electoral para la opinión pública. Esa noche será recordada por siempre. Los resultados finales de la elección debían aparecer en las pantallas del Registro Nacional a las 19, pero eso no ocurrió. Luego de informar que el sistema se había caído, el presidente acordó una reunión con la Secretaría Técnica para corregir el problema. Los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra y Manuel Cloutier acudieron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para mostrar su disconformidad con lo que estaba sucediendo en los comicios. Días después, se unieron para denunciar un fraude electoral y realizaron sendas protestas. Uno de ellos, tiempo después, sufriría un extraño accidente automovilístico que se convirtió en un hervidero de teorías conspirativas sobre quién fue realmente el responsable de su final. Nadie podía imaginarse que este día comenzaría una época en la que terminarían con la vida de muchas personas, corrupción y desigualdad social.
Para gran parte del pueblo mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas, el principal opositor a Salinas, fue visto como el verdadero ganador de las elecciones, lo que llevó a una serie de protestas y movilizaciones masivas a nivel popular. En medio de esas tensiones, el PRI y Salinas comenzaron a tejer alianzas, buscaban mantener la legitimidad y tranquilidad social a través de una serie de maniobras políticas. Aunque el núcleo duro de opositores continuaba negando la validez de su presidencia, el recién llegado negoció con centros de poder para lograr su consolidación. Consolidación del poder. A pesar de las controversias, Carlos Salinas asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1988. Desde el inicio de su administración, se enfocó en consolidar su poder y en implementar reformas estructurales que marcarían su sexenio, el ciclo de 6 años. Su administración se caracterizó por un fuerte control del PRI sobre las instituciones del Estado y por la construcción de alianzas políticas estratégicas que le permitieron llevar a cabo sus reformas. Salinas implementó una serie de medidas para fortalecer su control político, entre ellas la renovación de la estructura del PRI y la inclusión de jóvenes tecnócratas en puestos clave dentro del gobierno. Esta estrategia no solo buscaba modernizar la administración pública, sino también asegurarse de que las reformas económicas planeadas contaran con el respaldo de las diferentes cámaras y espacios políticos para aumentar su volumen. Su tiempo en la presidencia. Salinas de Gortari es conocido por sus ambiciosas reformas económicas neoliberales. Implementó políticas de privatización de empresas estatales, desregulación de mercados y apertura al comercio internacional. Uno de los logros más destacados de su administración fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá en 1992, que entró en vigor en 1994. Este acuerdo buscaba fomentar el comercio y la inversión entre los tres países, posicionando a México como un socio comercial clave en la región. Las reformas económicas de Salinas incluyeron la privatización de más de 1,000 empresas estatales, entre las que destacaron Telmex y los bancos nacionales. La venta de estas empresas generó ingresos significativos para el gobierno, pero también provocó controversias debido a la manera en que se llevaron a cabo las privatizaciones. Como sucede habitualmente con el liberalismo, los críticos argumentaban que estos negocios beneficiaban desproporcionadamente a ciertos empresarios cercanos al poder, consolidando monopolios y aumentando la desigualdad económica y social. La privatización y la apertura al comercio internacional promovieron el crecimiento económico y la modernización de ciertos sectores, pero también profundizaron a la desigualdad y la concentración de la riqueza. La implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá transformó la economía mexicana, integrándola más estrechamente con Estados Unidos y Canadá, pero también expuso a sectores vulnerables a la competencia internacional. La implementación de programas sociales como Pronasol tuvo un fuerte impacto en diversas comunidades, mejorando infraestructuras básicas y ofreciendo servicios esenciales. Sin embargo, la percepción de que estos programas eran utilizados con fines políticos para ganar apoyo electoral también generó críticas y desconfianza. Además, Salinas impulsó la modernización del sistema electoral, creando el Instituto Federal Electoral, IFE, una institución que buscaba garantizar elecciones más transparentes y equitativas. También promovió programas sociales como el Programa Nacional de Solidaridad, el mencionado Pronasol, que tenía como objetivo reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Pronasol terminó siendo utilizado como una herramienta de consolidación política más que de desarrollo social, ya que se utilizaba para ganar el favor de comunidades rurales y urbanas fuera del sistema, una suerte de colectivismo popular de derecha que permitía seguir manteniendo el control de la calle y el fervor social.
Pero no todo era color de rosas. La crisis del error de diciembre de 1994, que ocurrió al final de su mandato, provocó una devaluación del peso y una profunda recesión económica. Esta crisis afectó gravemente la confianza en las políticas neoliberales y en el PRI como partido gobernante. La devaluación del peso llevó a una pérdida masiva de empleos, una alta inflación y una caída en el poder adquisitivo de la población, exacerbando las tensiones sociales y políticas a niveles muy altos. A esto hay que sumarle los problemas de los carteles y el narcotráfico. Esto tuvo un impacto significativo en el PRI. Aunque el partido mantuvo el poder durante su administración, los escándalos y la crisis económica al final de su mandato debilitaron su hegemonía. La pérdida de la presidencia en el año 2000, cuando Vicente Fox del PAN ganó las elecciones, puede verse como una consecuencia directa de la erosión de la confianza en el PRI durante esta etapa. Escándalos y corrupción. Dentro de esos claroscuros, la administración de Salinas de Gortari estuvo marcada por numerosos escándalos y acusaciones de corrupción. Su gobierno se considera como uno de los más corruptos de la historia reciente de México. Entre los casos más notorios se encuentra el manejo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, que se creó para rescatar a bancos en crisis, pero que terminó siendo un símbolo de la corrupción y el mal manejo de recursos públicos. FOBAPROA se implementó en respuesta a la crisis bancaria que amenazaba con desestabilizar el sistema financiero mexicano. Aunque el objetivo del fondo era proteger a los que ahorraban y asegurar la estabilidad financiera, rápidamente se convirtió en un mecanismo para transferir las pérdidas de los bancos privados a la deuda pública. Este proceso benefició a los propietarios y accionistas de los bancos a costa de los contribuyentes, generando una enorme carga financiera para el país que persiste hasta hoy día. Además, durante su sexenio ocurrieron de figuras políticas clave, como el del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994 y el del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, el mismo año. Estos eventos desataron teorías de conspiración y cuestionaron la estabilidad y seguridad del país. Luego avanzaremos un poco más sobre estos hechos. Los Salinas y el poder. Pero los escándalos no alcanzaban solo al mandatario. La familia de Carlos Salinas también estuvo involucrada en varias controversias. Su hermano Raúl Salinas de Gortari fue arrestado y acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Raúl Salinas fue apodado el hermano incómodo y su arresto en 1995 destapó una serie de revelaciones sobre la corrupción y el uso indebido del poder en la administración de Carlos Salinas. Se descubrió que Raúl tenía cuentas bancarias multimillonarias en Suiza y otros países, acumuladas a través de actividades ilícitas y sobornos. Fue el hilo desde donde se comenzó a desenredar la madeja de corruptela en el poder, que incluía terminar con vidas. Los escándalos no se limitaron únicamente a su hermano. Otros miembros de la familia también fueron implicados en actividades cuestionables. Adriana Salinas, hermana de Carlos, fue señalada por supuestos vínculos con el narcotráfico, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes en su contra. Estos escándalos familiares, sumados a los rumores de dádivas de diversos políticos oficialistas a Salinas, contribuyeron a erosionar aún más la confianza pública en el gobierno y en las instituciones del Estado. Pero, ¿cómo era posible que se sostuviera en el poder un presidente tan sospechado? Mientras tanto, el país modificaba su estructura productiva por las políticas de Carlos Salinas de Gortari. Teorías conspirativas. Pero el tiempo de Salinas de Gortari en el poder no solo estuvo marcado por hechos documentados en materia económica, política y social,
sino también por una serie de teorías conspirativas que aún persisten en el imaginario colectivo. Una de las más comunes es la que vincula a Salinas con el narcotráfico. Los rumores cuentan que durante su administración, el gobierno mexicano mantuvo relaciones estrechas con los más poderosos carteles, permitiendo su expansión y consolidación a cambio de favores y sobornos. Esta teoría tiene un sustento ya que 3 políticos que rodeaban a Salinas perdieron la vida, por oposición o por oficialista. Esos hechos ocurrieron durante su tiempo en el poder. 3 lamentables pérdidas de vida que no pueden comprobarse completamente, pero dejan un regusto a una connivencia entre el poder político y el brazo armado de los carteles. Al comienzo les conté sobre Manuel Cloutier, uno de los perjudicados por el fraude en las elecciones de 1988. Luego de esto, el empresario y político realizó una fuerte campaña por el país que llamaba a la resistencia pacífica con actos de desobediencia civil. No solo decía que no había que pagar más impuestos, sino que se enfrentó a las fuerzas de seguridad y hasta realizó una huelga de hambre en el monumento del Ángel de la Independencia. El 1 de octubre de 1989, Cloutier murió en un accidente en la ruta junto con el diputado Javier Calvo Manrique, cuando un tráiler pesado de carga los embistió en el kilómetro 158 de la carretera México-Nogales. Mientras que las teorías hacia la responsabilidad del presidente se hacían eco, el hijo de Maquillo, Manuel Cloutier Carrillo, directamente responsabilizó a Carlos Salinas de Gortari de ser el autor intelectual de lo sucedido a su padre. Pero la cuestión no solo aplicaba con los opositores. En 1994 también terminaron con la vida de José Francisco Ruiz Massieu a tiros por un sicario llamado Daniel Aguilar Treviño. Massieu era el secretario general del oficialista Partido Revolucionario Institucional y recibió un disparo que lo hizo sufrir hasta llegar al hospital, en donde falleció. Luego de investigaciones que también fueron puestas en duda, se terminó incriminando como autor intelectual a Raúl Salinas, el polémico hermano del presidente. Claro que años después, el sicario confesó que quienes le habían suministrado el dinero eran Raúl Salinas y José Córdoba Montoya, ex asesor presidencial. Este último le confesó que tendría la zona liberada. Según Treviño, la idea original era secuestrar a Ruiz Massieu para obligarlo a desistir de sus reformas en el PRI y que dejara la política, ya que tenía mucha información. Entre los datos que manejaba, se dice, estaba el nexo entre la familia Salinas y el narcotráfico. Pero ese año fue especialmente difícil para el PRI. México fue testigo de cómo terminaron con la vida de Luis Donaldo Colosio, un líder que, aunque nacía en el seno de esa fuerza política, buscaba alentar un cambio basado en la justicia social, por fuera del modelo neoliberal del presidente en ese momento. Todo ocurrió muy rápidamente. En un acto el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, mientras caminaba entre la gente, Colosio fue herido de 2 disparos. Mario Aburto Martínez se infiltró entre la gente y a la vista de todos le disparó a la cabeza y luego al abdomen. Aunque llevaron a Colosio a un hospital, el candidato no sobrevivió. Una vez pasada la sorpresa, los rumores comenzaron a correr. Varias fuentes aseguraban que todo había sido orquestado por el propio gobierno de Salinas para mantener el control político. Según esta versión, Colosio representaba una amenaza para los intereses del grupo en el poder, debido a su discurso de cambio y renovación dentro del PRI. Aunque oficialmente el hecho fue atribuido a un lobo solitario, muchos creen que hubo una conspiración más amplia detrás de lo sucedido a Colosio. La última de las teorías es menos oscura y apunta a un supuesto romance entre el presidente Carlos Salinas y la actriz Adela Noriega. Ella, reconocida por telenovelas como Quinceañera, María Isabel, El Manantial, Amor Real y El Privilegio de Amar, desapareció del ojo público a finales del 2000. La realidad es que nunca hubo una voz oficial que confirmara cuál fue el destino de la reconocida artista.
Algunos aventuraron la posibilidad de una enfermedad compleja, otros que decidió dedicarse a los bienes raíces en ciudades como Miami, pero hay un rumor que se ha ido esparciendo como reguero de pólvora. Durante mucho tiempo los medios comentaban sobre el amorío que la actriz tenía con el primer mandatario, pero era una relación a escondidas, así que cuando Noriega desapareció raudamente, la información aseguraba que todo fue por pedido de Salinas, luego de que ella quedara embarazada de un hijo que muchos marcaron con un nombre, Hassan Emilio Cabán de Laija. Aunque el nombre puede no resultarles conocido, es una teoría de lo más particular. Esta persona es más reconocida por su nombre artístico, Peso Pluma. Estos rumores surgieron por una foto que se conoce de Salinas y Noriega juntos con un pequeño niño que tiene las facciones y la edad del cantante. Cuando el artista comenzó a tener problemas con el narcotráfico, los rumores no paraban de crecer. ¿Podría ser una consecuencia de su relación con Salinas de Gortari? Sin embargo, todo fue negado por los verdaderos padres de la estrella, que salieron a desmentir categóricamente esta teoría. Cierre. Carlos Salinas de Gortari fue una figura central en la historia reciente de México. Sus políticas neoliberales y reformas económicas dejaron al descubierto la desigualdad social y la pérdida de identidad cultural en aras de abrazar un modelo más global. Pero su sexenio no solo estuvo en el ojo de la tormenta por los problemas socioeconómicos y los rumores de corrupción. Sus familiares tuvieron problemas serios con la justicia, fruto de un sistema que los justificaba. Por otra parte, las extrañas muertes de opositores y oficialistas colocaban a Salinas y a su círculo interno en una opacidad marcada a fuego por dinero sucio y narcotráfico. Una figura polémica que aún tiene mucho por explicar. Tú eres el candidato de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades. Expreso mi compromiso de reformar el poder. Compañeros, nuestro candidato ha fallecido. Lo siento mucho, Diana Laura. ¿Quién fue, Carlos? ¿Cómo te llamas? Mario Burto. Quiero que veas a los que dispararon y les saques toda la verdad. Vamos a suponer que Aburto es el único culpable. El tipo ese que yo agarré algo tiene que ver. Este sí que se le parece. De la esperanza a la tragedia. La historia del Colosio. 23 de marzo de 1994. El reloj marcaba las 17:12 horas en Tijuana, México. Luis Colosio sonreía, saludaba y se abría paso entre la gente que se amontonaba para entregarle una carta, saludarlo, abrazarlo o simplemente verlo. Sonaba la canción de La Culebra en medio de una multitud celebrante cuando el sonido de los disparos transformó las ovaciones en gritos de terror. Alguien le había disparado a Colosio, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Desde su partida, Colosio ha sido referente del priismo nacional, de la renovación y el alcance del partido afuera de las oficinas y a ras de tierra. El caso Colosio consternó a un país entero que mantuvo este triste hecho en la memoria, constantemente pidiendo respuestas. Han pasado ya 30 años desde esa tarde en Lomas Taurinas en Baja California y la pregunta aún persiste. ¿Quién terminó con la vida del candidato que reformaría al partido eternizado en el poder? ¿Tiene algo que ver el expresidente Gortari? Intentaremos dar respuesta a todas estas preguntas. ¿En dónde? En el video de hoy de Historias de Famosos. Sobre Colosio. Luis Donaldo Colosio Murrieta, nacido el 10 de febrero de 1950 en lo que hoy se conoce como el estado de Sonora, México. Se lo conocía como un candidato a presidente que simbolizaba la ruptura del viejo régimen priista hacia un nuevo modelo más democrático,
mayormente plural, más participativo y de base social. En 1967 inició sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo allí el título de licenciado en Economía en 1972. Asimismo, cursó estudios de maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana entre 1975 y 1976 en la Universidad de Pensilvania y en 1979 realizó una estancia de investigación en Luxemburgo, Austria. En 1980 se desempeñó como profesor de economía en el Colegio de México en Monterrey, la UNAM y la Universidad Anáhuac. En esta última institución conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casó en 1982. De este matrimonio nacieron 2 hijos, Luis Donaldo en 1985 y Mariana en 1993. Ingresó al Partido Revolucionario Institucional en 1979, siendo elegido diputado en 1985 y posteriormente senador en 1988. Fue presidente nacional del PRI de 1988 a 1992. Durante su gestión, el PRI reconoció por primera vez una derrota en una elección de gobernador, en este caso la del estado de Baja California en 1989, siendo elegido Ernesto Rufo Apel, candidato del Partido Acción Nacional, como primer gobernador no priista. Llamado por el presidente Carlos Salinas de Gortari a formar parte del gabinete presidencial el 13 de abril de 1992, Luis Donaldo Colosio se convirtió en secretario de Desarrollo Social en sustitución del candidato a gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero. Colosio participó activamente en la sucesión presidencial de Salinas, junto con 2 fuertes aspirantes, Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal, quien rompió las normas no escritas de la sucesión presidencial en México al negarse a expresar públicamente su apoyo a Colosio, que fue postulado como candidato a la presidencia de la República el 28 de noviembre de 1993. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. La imagen de Colosio trascendió por ser un líder carismático, honesto, sencillo y bonachón, que supo manejar el concepto de unidad nacional e integrar la vida familiar de la política. Además de candidato a presidente, fue economista y se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. El evento de Tijuana. Colosio era visto en aquellos años como el único político que podía hacer prosperar al país. Además de que sería quien sucediera a Carlos Salinas de Gortari como el próximo presidente de México, era muy querido por la gente.
Recordemos este nombre porque volveremos a hablar de él más adelante. En 1994, el contexto sociopolítico de México era, por decirlo de alguna manera, convulso. A principios de ese año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional había llevado a cabo un levantamiento armado en la zona de Chiapas, denunciando la pobreza y la exclusión de las comunidades indígenas. Luego de un inicio de campaña afectado con estos hechos, Colosio llegó el 23 de marzo de ese mismo año, alrededor de las 16:05, al aeropuerto Abelardo Rodríguez de la ciudad de Tijuana, en Baja California. Lo primero en su agenda sería visitar la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares en la ciudad de Tijuana, Baja California, el único distrito que, en ese entonces, no era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. En una explanada en pendiente, sobre la calle La Punta, se colocó un templete improvisado, montado sobre una camioneta. La llegada de Colosio al distrito era para realizar eventos proselitistas y, según versiones de periodistas que cubrían la campaña del futuro presidente, el acto en el barrio popular de Lomas Taurinas no estaba en la agenda inicial. Colosio quería posicionarse como un candidato para la gente, comprometido con el cambio de las estructuras que habían sumergido al país en una crisis de nunca acabar, y los primeros cambios se darían visitando este tipo de lugares. Aproximadamente a las 4 de la tarde, el candidato Colosio estaba llegando a la explanada de la colonia de Lomas Taurinas, para así ofrecer un discurso a más de 4,000 personas. Sin demasiada seguridad, el candidato sonreía, saludaba y se abría paso entre la gente que se amontonaba para entregarle una carta, saludarlo, abrazarlo o simplemente verlo. En sus discursos de campaña hacia la presidencia, Colosio anunciaba que, como un partido en competencia, el PRI no tiene triunfos asegurados, tiene que luchar por ellos y tiene que asumir que en la democracia solo la victoria nos dará la estatura a nuestra presencia política. Para entonces el PRI estaba perdiendo en intención de votos en estados que siempre estuvieron asegurados. El acto político, que concentró a unas 4,000 personas, se realizó en uno de los barrios más pobres y peligrosos de Tijuana, pero por órdenes del PRI no hubo seguridad. En el evento denominado Acto de Unidad participaron 4 oradores locales antes de que Luis Donaldo Colosio cerrara el evento con su discurso. Su candidatura. Pero entonces, ¿cómo fue que Colosio fue postulado a presidente? Para entender esto, vamos a volver unos años atrás hasta finales de los 80. Antes de la década de los 90, era costumbre que quien fuera el secretario de gobierno fuese luego designado como candidato a la presidencia mexicana para los siguientes 6 años. Cuando Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia en 1988, había una gran sospecha de que había fraude electoral y que en realidad había sido Cuauhtémoc Cárdenas el ganador de la elección. Con esa polémica como antecedente, para el siguiente gobierno se evitó esto, pues quien se perfilaba como candidato presidencial era Manuel Camacho Solís, quien entonces era el jefe del Departamento del Distrito Federal y muy cercano colaborador del presidente Salinas. Luis Colosio también estaba cerca del presidente y se desempeñaba entonces como secretario de Desarrollo Social, cargo al que llegó el 13 de abril de 1992. Antes había sido diputado federal y presidente de su partido, con tan solo 37 años, lo que lo convirtió entonces en el dirigente más joven de la agrupación política. La candidatura de Colosio se dio en un destape. Esta era la forma en la que se conocía el procedimiento por el cual se daban a conocer los futuros candidatos durante los gobiernos priistas. Alrededor de 2 años antes de la elección, se comenzaron a mostrar los nombres de quienes podían llegar a ser los candidatos del PRI, pertenecientes al gabinete de quien estuviese en la posición máxima a nivel nacional. Este llamado destape
ocurrió el 28 de noviembre de 1993. Camacho Solís fue designado al siguiente día como secretario de Relaciones Exteriores y Luis Donaldo Colosio era el candidato a la presidencia del PRI, el partido en el poder y que había gobernado por cerca de 70 años hasta ese momento. El 8 de diciembre de 1993, Colosio tomó protesta como candidato presidencial del PRI en la Convención Nacional Ordinaria del mismo partido, en el que se pronunció un discurso que comenzó señalando que el futuro de niños y jóvenes estaba en sus manos. Acepto con el entusiasmo de un hombre de partido el apoyo que ustedes el día de hoy me brindan. El que me brindan líderes, dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional para mi candidatura a la presidencia de la República. Habló de su proyecto, de sus ideas y de los diferentes sectores a los que atendería. Su discurso cerró con un ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Y que viva México! Su primer acto de campaña como candidato del PRI a la presidencia de la República fue el 10 de enero de 1994 en Huejutla, Hidalgo, y continuó su carrera hacia la silla presidencial hasta que algunos hechos se presentaron en su destino, dándole un giro completo a esta historia. Su fallecimiento. A las 17:08, Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a su camioneta rodeado por una reducida escolta personal. Minutos más tarde, cuando Colosio había caminado unos 13 metros y medio de la explanada, uno de los asistentes al evento penetró el cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho del candidato y disparó. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó al suelo inconsciente, sangrando de la cabeza, fruto del primer disparo. En medio de la confusión, el grupo de seguridad capturó a un hombre de 23 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. El personal de seguridad de Colosio se encargó de levantarlo y llevarlo a emergencias. A las 17:20, el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias del Hospital General de Tijuana. Según se dijo públicamente, se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del candidato, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. No obstante, todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron fueron en vano. Colosio falleció a las 18:55 de aquel día. El asesino solitario. El asesino solitario, como llamaron al principal sospechoso, fue quien accionó el arma quitándole la vida al candidato con 2 disparos, uno de ellos directamente a la cabeza, que resultó fatal. Mario Aburto Martínez, de 22 años, originario de Michoacán y radicado hacía 8 años en Tijuana, fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del hecho y fue puesto a disposición de las autoridades. Martínez, presentado a la prensa en los días posteriores de haber terminado con la vida de Colosio, lucía un corte de pelo militar y no tenía los hematomas en su cara sufridos el día que le quitó la vida al entonces candidato presidencial. Además, aparentaba estar más obeso, lo que desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero autor del hecho. Aunque había muchas dudas, teorías, inconsistencias, especulaciones y hasta versiones que señalaban la existencia de una conspiración de Estado en el caso Colosio, el gobierno mexicano concluyó que Aburto Martínez fue el autor material e intelectual del magnicidio. Y de hecho,
este se declaró culpable, aunque muchas personas consideran que no fue él, sino que se trató de un plan armado para el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Las teorías. Esta teoría se sostiene debido a que Gortari había comenzado a manifestar cierto grado de independencia del partido político al que pertenecía. Quienes están de acuerdo con esta teoría consideran que Gortari intentaba colocar a un candidato que le permitiera seguir ejerciendo poder incluso cuando no estuviese en el gobierno. Pero ninguno de los fiscales tuvo la voluntad de demostrar todas y cada una de las líneas de investigación, y así Mario Aburto Martínez fue declarado responsable de lo sucedido. Alineado con esta información, se cree también que se formó una alianza entre el poder político y el narcotráfico para terminar con los días de Luis Donaldo Colosio, pues el crimen organizado sentía desconfianza hacia él. Se dijo que el cartel de Tijuana, liderado por los Arellano Félix, planeó la ejecución del ex candidato priista. Además, al menos 29 líneas de investigación apuntan a los vínculos entre el asesinato y el narcotráfico. Una teoría presentada por el primer fiscal designado para el caso Colosio, Miguel Montes, fue la de que varios miembros del equipo de seguridad del candidato tuvieron que ver de alguna forma con un plan que tuvo como consecuencia la pérdida de la vida de Colosio. La misma fue rápidamente aceptada y culminó con el arresto de 4 miembros del equipo de seguridad de Colosio y simpatizantes del PRI: Tranquilino Sánchez, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer y Rodolfo Riva Palacio. Aunque en julio de 1994, al no poder sostener la culpabilidad de los miembros del equipo de seguridad del candidato, Montes se retractó y presentó oficialmente la teoría del asesino solitario, después de la liberación de los acusados por falta de pruebas. Finalmente, y luego de este acto público ante medios de comunicación, renunció a su cargo. La teoría de que el autor del hecho lo hizo solitariamente se mantuvo hasta el arribo de un tercer fiscal especial para la investigación del caso, Pablo Chapa Besanilla, designado por el ya presidente Ernesto Zedillo, reactivó en 1995 la teoría de la acción concertada, pues no consideraba creíble la primera debido a la existencia de los 2 balazos. En efecto, parecía improbable que Martínez hubiera disparado en 2 ocasiones, primero el lado derecho del candidato en la cabeza y por segunda vez en la cavidad abdominal izquierda. Fue entonces cuando se trajo ante la justicia a Otón Cortés, quien aparece junto al candidato en el video difundido, acusado de efectuar un segundo tiro en el abdomen por 3 testigos que posteriormente se retractaron. Cortés había sido integrante del PRI de Tijuana y chofer en la comitiva de Colosio. Declaró que fue víctima de tortura durante su arresto, además de haber sido obligado a firmar una declaratoria fabricada. Salió libre del penal de máxima seguridad del Altiplano el 7 de agosto de 1996, luego de que el juez Jorge Pardo Rebolledo lo absolvió del hecho al determinar que no existían pruebas de su participación. Después de la liberación de Cortés, la teoría del complot se fue diluyendo con el tiempo, quedando preso únicamente Aburto, imputado con ambos tiros ante la incredulidad del público nacional. La reapertura del caso. El único acusado del magnicidio, Mario Aburto Martínez, se encontraba enfermo y desmejorado física y anímicamente en la cárcel federal de Guanajuato, desde donde ha solicitado que su caso se reabra. La petición de reapertura del caso fue presentada por los abogados de Mario, que han solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerar que hubo violaciones a las garantías del inculpado, quien fue sometido a tortura para que se declarara culpable de terminar con la vida del candidato, que asegura Aburto nunca cometió.
Mario quiere contar a viva voz cómo fue que terminó siendo inculpado de terminar con una vida que él asegura que nunca hizo y cómo fue que el Estado mexicano lo utilizó para ocultar al verdadero responsable de la pérdida de vida de Colosio. Entonces ya cuando estábamos adentro nos metieron a un cuarto, cuando nos llevaron a la PGR, ahí nos desnudaron. Nos desnudaron y mi hija pues mi hija estaba chiquita, tenía como 8 años. Y ya ellos nos dijeron, si no se quitan la ropa, ahorita los vamos a ver aquí. Entonces nos quitaron la ropa y se estaban burlando. Alguien traía una cámara que estaba sacando fotos. Necesitamos que todo el mundo sepa todo el daño que la PGR nos causó. Y para mí ha sido muy difícil crecer y tener una vida normal, porque yo crecí con el miedo de que ellos vinieran y nos mataran. Cuando estaba en Tijuana y me llevaron a la zona del río, en tantas horas de la madrugada, el gobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, junto con agentes de la Procuraduría General de la República, entre ellos el comandante Raúl Zamarra, me empezaron a tocar y me dijeron que estaban tocando también a mi mamá y a mi hermanita de 8 años. Y me mostraron fotografías desnudas de ellas y dijeron que las iban a violar y después las iban a matar. Que bien pudo haber venido desde las altas esferas del poder. Yo no le quité la vida, pero ¿cuándo le ganas al gobierno? Si ellos dicen que fuiste tú, pues fuiste tú, y no hay forma de decir que no. Y mientras aquí me estoy acabando la vida por algo que ni yo estoy seguro de que haya hecho. Esas fueron las palabras de Aburto desde la prisión. Finalmente se decidió que Mario siguiera en prisión hasta cumplir los 45 años que se le habían dado en su primera sentencia. Final. Luis Donaldo Colosio fue más que un político. Para muchos, representaba la esperanza de un cambio en un país sumido en la desigualdad y en la corrupción. Su lamentable partida de este mundo marcó un antes y un después en la historia de México. Dicen algunos especialistas que aquel 23 de marzo de 1994, el país entró en un proceso de violencia que todavía no parece tener fin. A más de 30 años del magnicidio, las preguntas persisten. ¿Qué ocurrió realmente ese día? ¿Fue un acto de un asesino solitario o una conspiración? Y detrás de todas estas dudas se encuentra la vida de un posible inocente que aún continúa en prisión. Algo que, si las nuevas investigaciones confirman las sospechas del público, podrían cambiar por completo su vida. Tan solo queda esperar a que la justicia se haga presente. Y bien, hasta acá el video de la semana. Espero te haya gustado y te pedimos que lo compartas y que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.